Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos hoy a Hablando de Frente. Miren, había hecho una especie de autocompromiso de tratar de empezar a tocar distintos temas a los que habíamos estado tocando durante los últimos meses, precisamente para de repente ir evaluando un poquito pues todas las gestiones del nuevo gobierno, un poco lo que estaba ocurriendo con los nuevos nombramientos, los temas constitucionales. Iba a abordar, porque le iba a hacer un corto resumen por ser fuente directa, más que por tocar ya el tema, por ser fuente directa de lo que está ocurriendo en el proceso de Ricardo Martinelli, que valga decir que durante esta semana uno de los puntos principales que trajeron fue que trajeron a las peritos de Contraloría, que son para determinar, porque son las que hicieron la investigación de si había una lesión patrimonial y si Ricardo Martinelli de alguna manera estaba vinculado. Era una especie de curiosidad que teníamos los cuatro abogados que estamos gestionando dentro del caso, porque nosotros decíamos, nosotros no tenemos idea para qué la Fiscalía está trayendo a estas dos mujeres, que en el informe de 93 páginas literalmente no menciona ni una sola vez el nombre de Ricardo Martinelli. Y nos habíamos hecho nosotros toda suerte de conjeturas. Hombre, ¿será que van a traerlas aquí para que digan que es que se confundieron, que se le olvidó, que como este señor era diputado del Parlacén, ellas no lo involucraron? Pero nosotros teníamos toda suerte de aprehensiones sobre eso, tratando de determinar qué era lo que buscaba hacer la Fiscalía trayendo a esas dos mujeres. Cuando traen a esas dos mujeres a juicio, le empiezan a preguntar, y ellas marcaban que se habían dado 8 irregularidades administrativas. Y se le empieza a preguntar si el señor Ricardo Martinelli está vinculado a la irregularidad 1, no. A la 2, no. A la 3, no. Y así hasta la 8. Si de alguna manera tuvo algún vínculo con la compra, con la custodia, con la recepción, no. Si de alguna manera Contraloría estableció que él tuviera algo que ver con el pedido, con dar la orden, con lo que fuera. Y la respuesta era no. Si de alguna manera en su informe o en sus anexos tan siquiera mencionaba a Ricardo Martinelli. Y la respuesta de eso era no. Salen los fiscales a los medios de comunicación y dicen que eso no afecta su teoría del caso, que eso básicamente es como para ir ellos hilando y haciendo su rompecabezas y sus cuestiones con la teoría del caso. Ya valga decir que ya terminaron de presentar testigos y yo, como lo dije ayer, yo creo que si yo hubiera sido ellos tampoco se me ocurre presentar un solo testigo más. El hecho de que la parte querellante diga que necesita presentar 40 testigos más significa que los querellantes también entienden que la Fiscalía todavía no ha aprobado nada. Empecemos por ahí. Pero cuando llegan estos y declaran esto, los fiscales y declaran esto ante los medios, yo me acerco con los fiscales, como nosotros no manejamos mala relación con ellos, y yo le dije a uno de ellos, le dije, yo te voy a pedir un favor, prométeme que en alguna vez a lo largo de mi carrera tú me vas a llegar a explicar ustedes por qué siguen trayendo a esta gente y por qué traen a estas dos mujeres a que al final de cuentas le digan no tenemos ninguna información de Ricardo Martinelli vinculado a esto. Y se lo decía entre broma y serio, más en serio que en broma, porque si el testigo a mí no me va a aportar nada, yo obviamente no lo traigo si soy la Fiscalía. Pero bueno, yo decía, o lo que pasa es que yo soy muy inteligente, o estas personas son 1000 veces más inteligentes que yo, y yo ni siquiera logro descifrar qué es lo que están tratando de hacer dentro de esta superestrategia que ellos tienen, porque a mí sí no me hace lógica que vengan a traerme personas que digan que esa persona no está vinculada y con eso vayan a armar un caso. Yo sí le quiero decir a Kenia Porcel que aquí se han gastado cientos de miles de dólares en este caso, para que cuando lleguen aquí unas peritos de Contraloría digan que
no hay ninguna responsabilidad de Ricardo Martinelli. Para que cuando yo les diga, les pregunté a ellas si tan siquiera habían buscado el software que decían que se había perdido, si tan siquiera lo habían buscado en el Consejo de Seguridad, me dijeran que no. Para que cuando yo le preguntara a la directora administrativa del Consejo Nacional de Seguridad si a ellos se les había perdido algún equipo dentro de su inventario, algún rack, lo que fuera, me dijera que no. La cantidad de plata que se han gastado merece que esa procuradora salga a darle la cara al país. Porque nosotros tenemos ya cerca de 10 fiscales, que si ellos dicen que les está yendo tan bien en el caso, yo no entiendo por qué cada semana se refuerzan con 1 o 2 fiscales adicionales en su plataforma. Pero lo cierto es que es un gasto de plata horrible lo que han realizado, y no solo con este caso, con muchos más. Y procuradora, si usted con ese informe piensa que puede condenar a Ricardo Martinelli por peculado, oiga bien, porque se lo dejo aquí grabado en audio y video. Vayamos a la notaría que usted quiera y yo le ofrezco a usted o a cualquiera de sus fiscales mi idoneidad contra su cargo si usted condena a Ricardo Martinelli por peculado con ese informe que presentaron. Oiga bien, yo dejo de ejercer la abogacía si usted logra condenarlo a él por peculado con ese informe, si usted me firma en una notaría que usted deja el cargo, usted o sus fiscales. Porque le voy a hacer con esa apuesta el mayor favor al país, que es que alguno de las personas que han estado vinculados en este caso gastando la plata no llegue a continuar en ese sistema. Ahora les voy a decir, les iba a hablar de la Constitución y de repente yo me topo en la tarde de hoy con unas declaraciones del secretario general de la Procuraduría. 3 cortos videos les voy a presentar. El primero me hizo sentir mal, el segundo me dio náusea, el tercero ya casi vomito. Y los invito a ustedes a taparse la nariz y boca y a ver estos videos, y le pido a producción que me ponga el primero de los videos. Yo tengo que ser muy enfático y decir que lo que se aseguró en esa conferencia de prensa o en esas manifestaciones, de que inclusive se habían incinerado algunos volúmenes de las carpetas, de los expedientes, en este caso es totalmente falso. El Ministerio Público conserva en su totalidad el expediente completo del caso de Brecht. En este momento está haciendo una pausa en el proceso, toda vez que está esperando las adecuaciones de los términos para poder continuar. Miren, les digo, ustedes saben por qué aquí se está hablando de que se han hasta quemado tomos del expediente de Odebrecht. Porque es la primera vez en estos 5 años que ocurrió que a los abogados literalmente no le muestran los expedientes. Tienen un ocultamiento. Uno pregunta por 25 tomos, por 50 tomos y nadie sabe dónde están. Les aplicaron reserva, no los enseñan. Yo no puedo ser irresponsable y decir que los quemaron o los sustrajeron. Eso no lo puedo hacer. Lo que sí le puedo decir al Ministerio Público es que los que han causado todo este morbo y permite que informaciones o subinformaciones vengan y causen esa mala sensación son precisamente ustedes con un ocultamiento que jamás se daba antes en el Ministerio Público. Es cierto que uno llegaba antes y a veces un fiscal decía, hombre, en un día, no, lo que pasa es que estoy usando el expediente, y uno iba al día siguiente y se molestaba y lo enseñaban. Pero nunca que pasaran meses y hasta años que aquí nos enseñe un expediente de Odebrecht y sepamos que en ese expediente se menciona a las autoridades que acaban de salir del gobierno anterior. Video número 2, por favor. Este ya va dando un poquito de náuseas. Se ha caracterizado precisamente por erigir o dirigir las investigaciones tendientes a evitar la impunidad en los casos de corrupción. Y no es este el caso que va a ser la excepción. En el Ministerio Público tenemos fiscales valientes, tenemos una procuradora valiente, objetiva e imparcial, y lo ha demostrado a través de todas las causas que se han investigado. Objetiva e imparcial. Ustedes escucharon eso. Objetiva e imparcial dice que ha sido esta procuradora. Ahora que vayamos desarrollando el resto del programa,
ustedes se van a dar cuenta si fue objetiva o imparcial. Como no quiero demorar mucho, por favor pónganme el tercer video. Este sí, tápense la nariz y boca. Mire, es importante establecer que el Ministerio Público en su momento, durante el desarrollo de las investigaciones, no puede revelar los nombres de las personas que están vinculadas, porque tal como lo dice la norma, están vinculadas. Hasta que sean condenadas, evidentemente no se podrá saber los nombres. Hasta que sean condenadas, no se pueden mencionar los nombres. Me imagino que eso es lo que él entiende que se ha hecho sus fiscales en el caso de Ricardo Martinelli. Ellos no mencionan el nombre del señor Ricardo Martinelli y le guardan y le protegen la presunción de inocencia, como él bien está haciendo en este caso. Y como eso fue así, como el secretario general de la Procuraduría lo dice, entonces nosotros pues tenemos que ir a revisar un par de estos casitos que tuvimos con estos años. Y yo quiero ver si ustedes se acuerdan lo que hicieron aquí con alguien como Lucy Molinar. ¿Se acuerdan cómo le arrastraron el nombre a Lucy Molinar con el expediente de las mochilas? Ustedes se acuerdan una joven llamada Paulette Morales, a la cual detuvieron, la mantuvieron lejos de sus hijos, incluso con una enfermedad de por medio, la arrastraron en cada periódico y cada televisión, igual al señor Tamburelli, y también en ese caso llegaron a vincular al señor Mario Martinelli, rompiendo cada pedazo de la presunción de inocencia. ¿Ustedes quieren saber en qué acabó ese caso? Yo le pido, para que ustedes vean cuán efectivo es nuestro Ministerio Público, que me pongan la gráfica número 1. Sobreseen a Molinar, Morales, Tamburelli y Mario Tamburelli en el caso, Mario Martinelli en el caso de mochilas. Así acabó ese caso. Ahora, hubo otro caso en donde también el Ministerio Público respetó mucho la presunción de inocencia. Ustedes recuerdan el caso del exministro Kieswetter, el exministro Osorio, que involucró también al empresario Pipo Virsi en el caso de Hidalgo. Bueno, a ver si me ponen cuál ha sido el resultado ahora de ese caso que recién salió. Tribunal Superior declara la nulidad de la indagatoria tanto de empresario como exministro del caso de Riegos de Tonosí, y le tengo una novedad a las personas. Todo lo que en ese caso se hizo después del 13 de mayo es absolutamente nulo por violación de los derechos humanos. ¿Recuerdan ustedes a un Julio Miller mostrando las esposas que lo mostraron paseando porque supuestamente había estado vinculado, lo querían vincular en un caso de, no recuerdo si era peculado o blanqueo? Por favor, díganme en qué quedó ese caso de Julio Miller, y si me ponen la gráfica. Segundo tribunal anula la indagatoria a Julio Miller, es decir, lo sacaron del caso de lo que había hecho la ilustre fiscal Zuleika Moore. ¿Recuerdan ustedes cómo el Ministerio Público protegió la imagen y cómo protegió la presunción de inocencia de un empresario como el señor Caneto Araúz, el señor Carretero? ¿Recuerdan cómo los vincularon a los casos del PAN? Porque aquí en Panamá llegó este Ministerio Público a decir que si uno le había vendido 10 millones de dólares al PAN, eso significaba que le había robado 10 millones de dólares al PAN. Si en ese contrato había habido ganancia, para ellos esa ganancia no se llamaba ganancia, se llamaba sobrecosto, se llamaba cualquier cosa, peculado, lo llamaban como quisieran. Y aquí arrastraron a cuanto empresario le dio la gana de hacer. Quiero que me digan cómo quedó ese caso de Caneto Araúz y Carretero. ¿Ve? Así quedó el caso. Al final de cuentas, esto fue lo grande, todo lo que logró el Ministerio Público. Ustedes se acuerdan de los casos de falsedad que le hicieron a María Cristina González, cómo pasearon a la exdirectora de Migración para un lado y para el otro con el tema de una falsedad. Por favor, ¿en qué quedó el caso de María Cristina González? Absuelven a exdirectora de Migración María Cristina González por falsificación de visas. Ustedes recuerdan de un hombre como José Raúl Mulino, que lo tuvieron por meses detenido, igual a Alejandro Garús, por un tema de un contrato de unos radares, que valga señalar que quien había o firmado o gestionado eso no era más que el antiguo presidente de la República, el que se acaba de ir, presidente de la República, firmaba eso
pero se dieron el lujo de detener a José Raúl Mulino, a Alejandro Garús, alegando un tema de peculado, y detrás de eso violaron, por supuesto, cada derecho dentro de ese proceso. Y por favor díganme en qué quedó ese caso de José Raúl Mulino. Ministerio Público pide sobreseimiento provisional en el proceso por compra de radares. ¿Y por qué tuvieron ellos mismos que solicitar el sobreseimiento provisional? Porque la Corte les dijo, les certificó que en efecto habían violado cada derecho humano dentro de esa investigación. Ustedes recuerdan el caso famoso de Frank de Lima y los hermanos Martinelli relacionado al caso de Buco Millonario. Bueno, en ese caso tampoco respetaron la presunción de inocencia esta que me habla el secretario general. Y ahí estaba, pero ahí está el resultado, un sobreseimiento en el caso de Buco Millonario. Vamos a ver qué pasó dentro del expediente seguido al empresario Gabriel Betech. A ese lo quisieron arrastrar por el tema de Tocumen, por el tema de Pasa, por lo que se les ocurre. Todavía le tratan de tener casos, pero vamos a ver qué dijo el Tribunal Superior que había hecho el Ministerio Público con el señor Gabriel Betech. Ahí está, magistrado Jo Justiniani, y esa información está incorrecta porque no es magistrado Jo Justiniani. Fue el segundo Tribunal Superior en conjunto de magistrados los que dijeron que se le habían violado los derechos a Gabriel Betech dentro de este caso. Ustedes recordarán un caso en donde aquí salió la canciller o la ex canciller de la República diciendo que ella no iba a pelear por los derechos de un panameño. Aquí salió un embajador estadounidense atrevido y liso que debió irse de Panamá al día siguiente de esas declaraciones, atacando de ser el miembro de uno de los grandes carteles vinculados a temas de narcotráfico o algo, a quizás uno de los empresarios más importantes de Panamá. Mataron casi 4.000 empleos directos y otro montón indirectos, y me refiero a la familia Wackett. ¿En qué quedó eso en el Ministerio Público con el señor Wackett? La propia Fiscalía, después de hacer su investigación, después de obtener todas las informaciones que le tenían que mandar, recomendaron el sobreseimiento de la investigación al Grupo Huiza y a la familia Wackett. Señores, al regresar les voy a continuar relatando otro poco de eventos para que ustedes vean cuán efectivo ha sido la gestión de Kenia Porcel al frente del Ministerio Público. Los veo al regreso. Miren, señores, yo estoy convencido que aquí la ciudadanía no tiene una idea cuántos miles de dólares, a veces decenas y a veces cientos de miles, cuesta uno de estos casos que se ponen a armar en tiempo de fiscales, en tiempo de jueces, en tiempo de peritos, en lo que se gastan haciendo videos de YouTube, conferencias de prensa, en todo lo que se gasta en prisión de personas que al final resultan inocentes. Yo no les puedo calcular el costo y mucho menos les puedo calcular las contrademandas que vendrán de la incapacidad de esta Procuraduría. Como sé que no ha sido suficiente para que ustedes vean cuán inútil ha sido la Procuraduría de Kenia Porcel, le pido, ustedes se acuerdan de ese caso del señor Francolini, que involucró nuevamente al señor Pipo Virsi, al Fernando Correa, que lo vinieron a sacar de esta televisora, lo vinieron a sacar aquí personal de la Policía Nacional, que involucraba a empresarios, abogados, al señor Chanis Arango, al señor Arosemena, a Jason Pastor, a los que eran, miren, se me queda, el señor Ruiz, muchísima gente, ¿verdad? Fueron 18 o 22 personas, no recuerdo exactamente, pero yo quiero saber, después que ahí metieron gente presa, después que los alejaron de su familia, después que le dañaron el nombre con esa presunción de inocencia que perfectamente entiende el secretario general que tiene que respetarse,
¿verdad? Después de que a esa gente le dañaron sus trabajos, le cerraron cuentas bancarias, le cayeron a las hipotecas, después de que a esa gente le cerraron líneas de crédito y le cerraron negocios. Por favor, yo quiero que me digan en qué acabó ese caso de la Caja de Ahorros. Y ahí dice, juzgado dicta sobreseimiento definitivo a favor de 22 personas imputadas en el caso de la Caja de Ahorros. Es decir, a ni una sola persona logró el ministerio establecer. ¿Y saben por qué? Porque la juez le dijo, no hay delito, no existió. Perseguiste un delito inexistente que sabías desde el día 1 que no existía. Ustedes recuerdan la persecución que se dio contra Giselle Burillo y todo lo que se dijo que se tenía de Giselle Burillo y todas las pruebas y evidencias para agarrar y hacerlo, y cómo salía el Ministerio Público festejando lo que tenía contra Giselle Burillo y las llegadas de ella a Besa y todas las cámaras de televisión y todo lo que hicieron. Bueno, yo quiero saber qué pasó en el caso de Giselle Burillo y, por favor, juez 16º declara sobreseimiento provisional a favor de Giselle Burillo. ¿Recuerdan ustedes al señor Billy Sáenz Llorens? Creo que su nombre es Guillermo, la verdad que no estoy 100% seguro, pero de la Caja del Seguro Social, que también lo estuvieron con medidas cautelares, llevando a Besa, mostrándolo por todos lados, diciendo que había tal y cual irregularidad, tal o cual acto contra la administración pública. Por favor, díganme en qué quedó el caso del señor Sáenz Llorens después de estos años de la procuradora. Dictan sobreseimiento a favor de Sáenz Llorens. Ustedes se acuerdan todo el caso que hicieron también con él, creo que también lo mencionaban, pero con el exministro Javier Díaz, relacionados a la ciudad hospitalaria, porque se llamaba Ciudad Hospitalaria, creo que Ricardo Martinelli. Y le cayeron a eso y dijeron que había un peculado y trataron de caerle que si al de la Caja de Seguro Social, que si al ministro de Salud, que si a Javier Díaz. Yo quisiera saber, después de todo lo que gastaron en esa investigación, ¿en qué quedó esa investigación? Y le pido a Controles si nos dice, parece que también quedó en un sobreseimiento en el caso de la Ciudad Hospitalaria. Qué bonito. Ustedes recuerdan todos los escándalos que hicieron alrededor del rector de la Universidad de Panamá, un señor que, si yo no me equivoco, y le pido disculpas a él si me equivoco, pero creo que está rondando los 80 años. Y a ese señor, después de haber sido rector, es decir, una autoridad académica por muchísimos años de la Universidad de Panamá, su regalo de despedida fue, si mal no me equivoco, tenerlo preso en su casa. Es decir, que no pudiera salir de su casa. Salió en cuanta primera plana de cierto medio de comunicación, le dio la gana de sacarlo cuantas veces quiso. Lo acusaron de haber estado vinculado a lesiones patrimoniales del Estado. Y yo quisiera saber, después que el Ministerio Público gastó toda la plata que gastó y los fiscales que gastó, quiero saber en qué quedó el caso del señor Gustavo García de Paredes. Sobreseimiento definitivo a Gustavo García de Paredes. Todavía ustedes recordarán todo el escándalo que se dio supuestamente con el PAN, con el tema de las bolsas navideñas, que aquí decían, porque les vuelvo a decir, miren, si una bolsa costaba $14, el costo, y se vendía en 20, hay de alguna manera fiscales que yo no sé si es que ellos en su vida han participado de un comercio de un chinito, pero ellos querían que la gente comprara huevos para vender huevos. Es decir, si costaba 14 y la persona lo vendía en 20, eso significaba que había peculado, eso significaba que había sobrecosto. Ellos no entienden que hay una palabra que se llama ganancia. Ellos no entienden que hay una diferencia entre vender una bolsa de comida y que me la paguen ya, a que yo tenga que venderla a crédito y el gobierno me la pague 6 meses después. Ellos no entienden que cuando yo tengo que hacer fianzas de cumplimiento, poner abogados para hacer eso, tener que hacer factoring, cuando tengo que traer productos de diferentes distribuidoras, ¿verdad? Y tener ese riesgo en la mitad y tener también la ganancia de intermediarios.
Ellos no entienden que eso se llama ganancia. Eso, según ellos, se llama sobrecosto, a pesar de que la ley en Panamá habla de ganancia. Pero yo quiero saber en qué quedó ese caso de las bolsas navideñas después de todo el escándalo que hicieron. Ah, sí, juez decreta sobreseimiento definitivo a los implicados en el caso de las bolsas navideñas. Perfecto. Entonces hubo otro caso aquí que hicieron de blanqueo de capitales. Y recuerdo que tuvieron detenido a un señor Cachafeiro, tuvieron detenido o vinculado a un señor Bonilla, Sadat Bonilla, si no me equivoco, y a cerca de 18 personas más. 18. Y yo les pido que nos digan en qué quedó ese caso que con tanto amor armó el Ministerio Público durante los últimos 5 años. Por favor, si me presentan. Así, dictan sobreseimiento a 18 acusados por presunto blanqueo del PAN. Lo que pasa es que la gente piensa que después de que les dieron el sobreseimiento, ya quedó saldado todo. Lo que pasa es que esas personas, cuando las acusaron de blanqueo, les cerraron todas las cuentas de banco. A muchos les afectaron, que si la visa americana, que si el negocio, que si la relación con los bancos. O sea, no tienen una idea de lo que hicieron fuera de cuando los separaron de su familia, los pusieron a dormir en un piso, en una celda. No tienen una idea, la animalada que hacen detrás de lo que hacen. Pero bueno, ese fue el resultado de eso. Hubo un señor, Juanito Vega, con el señor Giacomo Tamburelli, que los procesaron, los llevaron, los tuvieron que si en casa por cárcel, que si país por cárcel, y los llevaron por una carretera, un peculado en una carretera de Chitré. Y yo quisiera saber, después de toda la plata que se gastó Kenia Porcel en esa investigación, yo quiero saber en qué quedó esa investigación. Dictaron sobreseimiento definitivo en el caso de la carretera de Chitré. Bien, les voy a tocar, miren, les voy a tocar 2 casos más porque literalmente tengo 50 y no puedo irme toda la noche en esto. Pero quiero que vean qué pasó aquí, por ejemplo, con la exministra del MIBI, Yasmina Pimentel, porque aquí agarraron a casi todo el gabinete, creo que menos 1 o 2, y todos los casos acabando en lo mismo. Le pido que me digan en qué quedó el caso de Yasmina Pimentel y los casos. Juez ordena el archivo del caso del PAN y el MIBIOT por violaciones al debido proceso. Y hay un último caso que créanme que la otra semana lo voy a tocar con muchísima más fuerza y tiene que ver con el caso de Financial Pacific. ¿Y por qué yo voy a tocar este tema con más fuerza? Porque no se han cansado de hacerle daño a la persona que tienen. Yo quiero que vean lo que aquí pasó con el caso Financial Pacific, pero en este caso también quiero que vean la diferencia. Eso que decía Kenia Porcel en el segundo, que decía este señor de Kenia Porcel, de que ellos no eran selectivos, de que ellos actúan igualito en las dos partes. Yo les voy a demostrar que no es así. Pónganme, por favor, lo que acabó con el caso de Financial Pacific. Fíjense, a este caso se le ordena un sobreseimiento. Y yo he resaltado en amarillo porque dicen que este sobreseimiento que se da sobre las cuentas de Financial Pacific afectaba a temas de High Spirit, de la cuenta de High Spirit, de la cuenta de Hull Offshore y de personas y del tema vinculado a Minera Petaquilla y también relacionado al señor Ricardo Martinelli. ¿Qué hicieron ellos? En el caso vinculado a la Fundación James, ¿se acuerdan de Odebrecht? Esa fundación que le daba plata al señor Juan Carlos Varela. Ellos dijeron que no podían investigar 2 veces lo mismo porque es que ya lo habían mencionado una vez en otro expediente. No estoy hablando ni siquiera que lo habían indagado porque jamás lo indagaron. Nunca le formularon cargos a ese señor en el otro expediente. Pero salió Zuleika Moore diciendo que como eso había pasado, no lo podían, porque eso sería como doble investigarlo, doble juzgarlo, ¿verdad? Pero acá han hecho 4 procesos. Cada una de esas cosas, hay un proceso por Hull Offshore, hay un proceso por Petaquilla, hay un proceso por el tema de High Spirit. Y aquí, fíjense si son tan selectivos, que aquí yo les saqué un cheque dentro del expediente de Odebrecht, en donde una transferencia había ido a una cuenta de una compañía del señor Ronnie Mizrachi y los $900,000 enteros habían ido a parar a la cuenta de Juan Carlos Varela. Se ordenó la detención para el señor Ronnie Mizrachi, pero no se ha ordenado absolutamente nada para el señor Juan Carlos Varela.
Y yo puedo entender que, primero no entendí que nunca remitieran expedientes hacia la Asamblea Nacional, que en su momento dado el presidente tenía una prerrogativa. Pero yo también tengo que entender que dentro de estos expedientes hay una cosa que se necesita velocidad, porque como bien reza el dicho, dice tiempo que pasa, verdad que huye. Y dentro de esa cosa que verdad que huye, fíjense qué casualidad que hoy me mandan fotos de nuestro querido expresidente saliendo del país. Y entonces yo me pregunto que como pasaron todos estos días en donde él ya no era presidente, y esto es algo muy importante para el Ministerio Público de aclarar, no entiendo cómo es que no le han pedido una aclaración, aunque sea al señor, porque estoy quizás pensando que a lo mejor él tenga una aclaración bastante importante de por qué le llegaron fondos en momentos en donde no había campaña y por qué se dieron fondos a gente del panameñismo hasta el año 2014. Miren, estos resultados de casos, y que les digo, son más de 50 que tenemos, de estos que ellos llamaron los casos de alto perfil. Y estos fueron los resultados, como los van a seguir teniendo en otras causas, porque se armaron mal estos expedientes. Ahora, yo estoy muy claro en algo. Aquí hubo gente de estas que afectaron, les cautelaron sus cuentas, los metieron presos, los alejaron de su familia, o los metieron presos en la casa, o no les dejaron salir del país y le dañaron los negocios, le cayeron a las cuentas bancarias, de todo. No tienen una idea, pero le dañaron el honor, la honra, aparecen en World Check, o sea, le hicieron muchísimo daño a mucha gente. Le amenazaron a sus familias. Aquí amenazaban con que si tú no haces esto, te metemos preso a tu hija o te metemos preso a tus hijos. Si no haces esto, te metemos preso a tu mamá, y a 2 mamás metieron presa. Si tú no haces esto, te metemos preso a tu esposa, y a una esposa metieron preso para presionar a uno, y así eran los mensajes. Entonces yo quiero decirle, miren, aquí lo único que ha logrado el Ministerio Público de supuestas condenas es una que hasta lástima me da, porque agarraron al más pendejo, y me refiero yo al señor Cucalón, que lo agarraron dentro del tema de la DGI. ¿Y por qué yo digo a él? Porque, miren, yo no sé lo que pasó en ese expediente. Lo que yo sí sé es que la forma en que se autorizó que aquí se tercerizaran los temas de cobro no vino del señor Cucalón. Eso venía de muchísima gente más que no pasaba por el señor Cucalón, pero alguien tenía que pagar el pato y le tocó por ahora al señor Cucalón. Pero yo sí le voy a decir algo. Dentro de esos 20 casos, ¿cuánto ustedes creen que eso le ha costado al Estado? ¿Cuánto creen que le ha costado el caso de Ricardo Martinelli al Estado? Entonces, aquí hay 2 posibilidades. Si alguno de esos, o varios de esos, o todos esos eran inocentes, los fiscales y la procuradora deben renunciar por haber hecho la maldad, por haber hecho el daño. Y si alguno de ellos o varios de ellos eran culpables y todos estos resultaron o en nulidades o inocentes, entonces deben votarlos por incapaces y por inútiles. Pero en cualquiera de las 2 circunstancias no deben estar en el puesto, porque quiere decir o armaron el expediente mal, o no presentaron las pruebas, o violaron el debido proceso, ¿verdad? Pero o metieron gente inocente que no tenían que meter y las mezclaron y dañaron los procesos. Pero entienda que el resultado de Kenia Porcel durante su quinquenio como procuradora ha sido fatal para el país. Yo sí quiero decirles a ustedes una cosa. Esto no se trata de qué pasó con los casos anteriores. Ojalá, hay temas que sana el tiempo, hay temas que ya vendrán las contrademandas, las indemnizaciones, lo que tenga que ser. Esto se trata de pensar si este es el equipo de procuradora y fiscales que nosotros queremos durante estos 5 años que continúen llevando las batutas de la justicia en Panamá. Y esto va a tener que revisarse a nivel de ley, a nivel de constitución, a nivel de lo que sea, a menos que esos señores
tengan la suficiente vergüenza y la suficiente hidalguía para decir: nosotros no hemos servido para este puesto, así que muchísimas gracias por la oportunidad, pero nosotros no somos la persona apta e idónea para este cargo. Hasta ahí los dejo esta noche y los veo el próximo jueves aquí Hablando de Frente.